que Dios los continúe bendiciendo a todos en esta mañana. Estamos agradecidos acá por el pequeño guitarrista acá de 6 años que pudo nuevamente tocar otra canción. Son horas de práctica por semana para poder hacer las cosas para Dios de una manera agradable. Entonces, bueno, le damos oportunidad acá, como yo ya lo he dicho. Cuando venga un hermano que toque mejor que yo, cosa que deseo, aunque a usted le parezca mentira, no, me encanta tocar música, pero me encanta si encuentro uno que toca mejor, le doy el instrumento, así aprendo algo también mirando. Porque en la palabra que vamos a compartir en esta mañana, el apóstol Pablo, la palabra no vamos a leer, pero el estudio está basado en 1 Corintios capítulo 1, si usted quiere anotar, porque la idea es que después lo estudie en su casa. Y el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia a raíz de una división, que ya vamos a llegar a eso, le dice, yo a muy pocos he bautizado, porque no me ha enviado el Señor a bautizar. Quédese con ese concepto. El apóstol Pablo, no estamos hablando, yo qué sé, un diácono de la iglesia, ya Felipe o algún otro menos nombrado todavía. El apóstol Pablo dice, no me ha enviado el Señor a bautizar. Como lo señalé ayer, que sí estudiamos 1 Corintios, hoy vamos a estudiar Hechos 18, pero es el mismo tema. Mucha gente se autodesigna apóstol. Y es un error, porque si yo me autodesigno apóstol, ¿quién es el que me envió? El Señor, recuerde la historia que estudiamos en Hechos de los Apóstoles. Saulo, el perseguidor, camino a Damasco, estaba en cualquier otra cosa, persiguiendo a la iglesia, no estaba en la sinagoga de rodillas orando, persiguiendo a hermanos que habían creído en Jesucristo como Salvador, en Jesucristo resucitado, y eso era lo que le molestaba a él, igual que a los otros judíos que no habían creído. Pero ¿qué pasó? En el camino una luz resplandeció y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quiere que haya? Yo te voy a enviar, porque apóstol es uno que es enviado. Yo te voy a enviar, le dice Jesús, y vas a anunciar mi nombre, vas a dar mi testimonio. No le dijo y vas a bautizar. ¿Por qué no podía bautizar? Bautizó en alguna oportunidad. Vimos que cuando estaban allí presos Pablo y Silas y hubo aquel terremoto y el carcelero salió y los curó y los llevó a su casa y creyó él y su familia, y el apóstol Pablo los bautizó en aquella noche, dice la palabra. No había otro para hacer la tarea y el apóstol Pablo estuvo dispuesto a hacerlo. Dice, no me envió el Señor a bautizar. Y es el propio apóstol Pablo que transmite a la iglesia y compara a los miembros que formamos el cuerpo de Cristo a un cuerpo de una persona. Es un cuerpo de una persona, está compuesta por distintos órganos, está la nariz, el oído, la vista, etc. Y ninguno le dice, no te necesito al otro. Cada uno cumple su función. En la casa de Dios, hermano, en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, también hay distintos órganos, distintas funciones que el Señor ha dado, y por eso, hermano, cada uno debe estar buscando de esos dones, que dice la palabra, esos dones espirituales, para poder servir a Dios, para que en el día que el Señor venga, porque la parábola de los talentos tiene una enseñanza, dice, el Señor se fue y le entregó talento a su siervo, a uno le dio más, a otro le dio menos, pero cuando vino, sin excepción, le pidió cuenta todo. ¿Qué hiciste con el talento que yo te di? Si el Señor me hubiese dado a mí un talento para tocar el bajo, yo fuera un
toco ahí, pasable. Fue un bajista excelente, me voy a tocar la televisión en vez de venir a tocar la iglesia. El Señor va a venir un día, me va a decir, ¿qué hiciste con el talento que te di? Porque todas las bendiciones proceden de Dios. ¿Qué hizo usted para ser lindo o feo? Para tocar bien, para afinar o para cualquier cosa. Esto es una bendición de Dios, hermano, que nos tocó. Porque el Señor reparte como Él quiere de sus dones. Pero también un día nos va a pedir cuenta. Y como miembros de su cuerpo, cada uno de nosotros también debe aprender a cumplir una función y decir, bueno, yo tengo una función. Y seguir buscando, hermano, de avanzar para poder también colaborar en otras cosas. También aprender a darle lugar cuando viene otro y dice, ¿cómo no? Tiene la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades Jesús fue con los discípulos a la sinagoga y se los invitó a leer la palabra? ¿Cuántas oportunidades el apóstol Pablo en sus viajes misioneros iba a la iglesia y veían, allá llegó un judío, capaz que ni sabían quién era? Dice, varones hermanos, ¿tienen alguna palabra para compartir? Y allá se paraba y daba la palabra, porque hermanos, nosotros estamos siendo discípulos y la función del discípulo es hacer discípulos, es enseñarle a otros. Un día no vamos a estar nosotros acá enseñando, nuestra tarea es enseñarle al que está acá para que pueda aprender lo que nosotros aprendimos y otras cosas que quizás el Señor quiera irles revelando, porque como hemos visto los planes de Dios, hermano, a medida que avanza el tiempo con mayor claridad, Él va mostrando su propósito y quizás cosas que yo no entiendo hoy o el pastor Renzo aún no han entendido, puedan ser reveladas a los que vienen detrás, si es que el Señor no viene antes, porque el Señor, hermano, a su tiempo da a conocer las cosas. Como le dije, tal vez usted ha notado de que hemos sido bastante insistentes ahora a raíz de la fractura que tuvo el pastor Renzo y otras circunstancias que han llevado a no tener otros predicadores acá presentes el día domingo. Yo estoy ocupando el lugar de predicar, pero normalmente el lugar mío es el lugar de enseñar, es traer más bien una enseñanza donde podamos comprender ciertas cosas de la Escritura que de otra manera, estudiándola aisladamente, nosotros no podemos llegar a entenderla. Para que cada uno de nosotros también pueda dar razón de su fe. Mañana le dice, pero ¿usted por qué cree esto? ¿Por qué se bautizan de grande? Y usted puede agarrar la palabra y puede hablar con propiedad porque ha sido cimentado en la verdad. Y hermano, y la mejor manera de estar inamovible cuando uno está cimentado en la verdad. Nadie va a venir y le va a decir, usted se bautizó mal, el bautismo no es así, porque usted conoce lo que dice la palabra, tomó la decisión y sabe que en el momento que se bautizó usted fue sepultado juntamente con Cristo para nacer de nuevo. Y el Señor se olvidó de todos sus pecados pasados. Y el Señor, en su sacrificio en la cruz, que la celebramos cuando uno se bautiza, participa en la cena del Señor, hermano, se hace participante del cuerpo y de la sangre de Cristo, y el Señor implanta en nuestras vidas su justicia y quita nuestra impiedad. Y hermano, cada vez que participamos de la cena del Señor, el Señor vuelve a realizar ese milagro. No vuelve a morir, Él murió una vez y para siempre, pero vuelve a realizar esa limpieza profunda en nuestras vidas si realmente tomamos dignamente la cena del Señor. Bien, vemos entonces que el apóstol Pablo, apóstol quiere decir enviado, la palabra original, había sido enviado a evangelizar, pero dice, no fui enviado a bautizar, aunque en alguna oportunidad, si no había quien lo hiciese, lo he hecho. Bien, el apóstol Pablo era dirigido, como era un enviado, era Dios el que marcaba el rumbo y la permanencia en un lugar. ¿Es algo nuevo esto del Nuevo Testamento? No. Fíjese cuando Dios libera al pueblo de Israel, que estaba preso en Egipto por 400 y pico de años, los libera por mano de Moisés y cruzan allí el Mar Rojo, y luego en el desierto dice que había de día una columna de nube, había una nube que les hacía sombra en el desierto, hablando en criollo, y de noche esa nube se transformaba en una columna de fuego que los iluminaba.
Y era la columna de nube de día o la columna de fuego de noche la que les indicaba la marcha al pueblo. Dice, si la columna avanzaba, el pueblo avanzaba, fuera de día, fuera de noche. Si se detenían, fuese por un día, fuese por un mes o fuese por un año. Lo puede estudiar eso, hermano. Usted en el Éxodo va a ver todas estas cosas. Está en la palabra de Dios. Si alguien, reitero nuevamente, no encuentra un pasaje, dice, pastor, usted dijo tal cosa en la predicación, no me busca dónde está, encantado. No ahora que estoy predicando, cuando termina la reunión, el que lo ve también tiene una duda, escribe un comentario y dice, pastor, usted mencionó tal cosa, no sé dónde está en la Biblia. Yo se lo busco encantado y le paso el pasaje, que su pregunta va a tener la respuesta visible a todo el público, porque hablamos palabra de Dios. Así que de la misma manera que Dios en la travesía de su pueblo en el desierto dictaba por dónde ir y cuándo avanzar o cuándo quedarse, el Espíritu guiaba al apóstol Pablo y lo hacía en un lugar. A veces él tenía plan y dice, mañana voy a ir a predicar a tal lado. Por ahí apareció una visión, como la visión del varón macedonio que estudiamos, y le dice, te necesitamos acá. Y los planes del apóstol Pablo cambiaron y siguió la dirección que el Espíritu de Dios le enviaba. Y en alguna oportunidad estuvo predicando por poco tiempo, como fue en el caso de que estuvo en Atenas, y en otras oportunidades el Espíritu le dice, quédate en este lugar porque tengo mucho pueblo. Es lo que nos ocupa hoy, el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó a Corinto, Dios se le revela y le dice, versículo 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti tu mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Así que fíjese, hermano, la analogía que yo le hacía de la columna de nube y la columna de fuego con el pueblo de Israel. El apóstol Pablo también era dirigido a dónde ir y cuándo quedarse. Eso es propio de alguien que es enviado, cumple las instrucciones y comunica el mensaje del que lo envió. Y llega allí. ¿Sabe que a mí me pasó hace unos años atrás de leer, y a veces leemos, decimos Efeso, leemos Corinto, y todo nos suena a Grecia? Y hay un motivo en eso, a pesar de que hay un error, hay un motivo. El error es que Efeso está en la actual Turquía y viene a ser lo que hoy se conoce como Asia Menor. Y el por qué es porque antes de que estuviese el Imperio Romano, cosa que nosotros podemos indagar, como fue Lucas e indagó acerca del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, del anuncio que tuvo María, de la visión que tuvo José cuando Dios le dijo no la dejes, porque había planificado dejarla en secreto. Dice, y toma al niño y vete a Egipto, y cuando llegó el momento le dijo vuelve a Egipto. Todas esas cosas fue Lucas y las indagó, le preguntó a la gente, de los testigos presenciales que estaban allí. Nosotros de la misma manera hay montones de cosas que podemos indagar en la palabra, debemos leer la palabra, pero también, por ejemplo, tenemos los mapas atrás. Me hubiese gustado, no, tenemos un proyector, pero no hay una especie de escáner o algo que yo pueda poner para proyectar los mapas y mostrarle algo. Pero lo importante que quiero que sepa, y quiero que lo sepa porque responde a un propósito de Dios, responde a una visión de Dios, que tuvo no un hombre de Dios, sino uno de los más poderosos emperadores o reyes que hubieron, que se llamaba Nabucodonosor. Este hombre había llevado preso, está en el libro de Daniel, lo puede estudiar, había llevado preso al pueblo de Israel. Y un día tuvo una visión de una estatua imponente que tenía su cabeza de oro, tenía su cuerpo y sus brazos de plata, tenía sus piernas de bronce y tenía sus pies hierro mezclado con barro.
Y cuando tuvo esta visión de esa estatua tan rara, quedó turbado. Dice, ¿qué querrá decir esta visión que yo tuve? Y ahí aparece el profeta Daniel y le interpreta y le dice, esa visión que tuviste son los grandes imperios que se van a suceder a lo largo de la historia hasta que una roca no cortada a mano, y sabemos que la roca es Cristo, la roca es Cristo, una roca no cortada a mano vendría, golpearía eso y desmenuzaría todo y implantaría, fundaría un reino que no tendría fin. Entonces en esa visión, en la cima, cabeza de oro, por su esplendor, estaba Nabucodonosor. Luego le seguiría un imperio un poco inferior, que sería de plata, que es el imperio medo-persa, que siguió allí al imperio babilónico, que era el de arriba, la cabeza de oro, el imperio babilónico. La parte de plata se lo interpreta Daniel, usted lo puede leer, ¿no? Y lo puede ver, puede estudiar la historia y ver cuáles fueron la sucesión de los grandes imperios a nivel mundial, y va a ver que estuvo el imperio babilónico y luego estuvo el imperio de los medos y los persas, y después del imperio medo-persa siguió otro imperio, bronce, en la imagen que vio, que eran los griegos. Y luego seguiría hierro, y en la punta de los pies hierro mezclado con barro. El hierro era el que estaba en días del apóstol Pablo, era el que estaba en días de que se anuncia allí el Evangelio por medio de Juan el Bautista, el ministerio de Jesucristo, era el imperio romano que estaba gobernando. Pero antes del imperio romano, había gobernado por 400 años todo el mundo antiguo Grecia. Grecia había llevado su cultura, había llevado sus filósofos, había llevado su religión, sus dioses paganos, pero había llevado todo esto a diferentes lugares y había hecho grandes cosas. En África, por ejemplo, más exactamente en Egipto y más puntualmente en la ciudad de Alejandría, había fundado un puerto imponente con el faro de Alejandría y la biblioteca más grande que existió, que terminó prendida a fuego, y por eso se perdió mucho del conocimiento humano, y hubo quizás un cierto retraso, porque allí dice que en aquel puerto importante que da al Mediterráneo, cualquier embarcación que venía, se le hacía una inspección, como hace una aduana, una inspección, y le encontraban un libro, a ver qué es este libro, y se lo llevaban, lo copiaban y después se lo devolvían. Entonces accedieron a cualquier escrito que existiera. Sabe que, aunque parezca mentira, existe hoy en día. Hace unos pocos años atrás se encontró, usted mira el mecanismo y parece si ha visto un despertador o ha visto un reloj, ¿te acuerdas con todos los engranajes y todo? Se encontró un naufragio, un regalo que iba a ser para César desde la época del Imperio Romano, que tiene todos los movimientos y todo. Fue lo que se conoce hoy como la primera computadora mecánica que hubo. Estamos hablando hace 2000 años atrás. Conocimiento que con ese incendio que hubo se perdió, pero allí había una ciudad floreciente donde surgieron las primeras universidades. Si usted estudia en Grecia, surgieron los primeros liceos, pero allí en Alejandría surgen las primeras universidades. Esto es historia, consúltelo con un profesor de historia, búsquelo en internet y va a ver que lo que yo estoy diciendo es así. Y sale gente muy capacitada allí a anunciar con un conocimiento muy profundo. Uno de ellos fue el joven Apolo, que aparece acá en la historia que vamos a leer hoy. Así que yo lo quiero situar, hermano, en que a veces nos confundimos y decimos, Efeso, y nos suena a Grecia. Nos suena a Grecia porque los griegos dominaban aquel lugar, igual que Alejandría estaba allí, había estado el imperio griego, allí que después se divide en sus 4 generales, y allí creo que estaban los Ptolomeos, que era una de las 4 facciones que tenía allí los generales y su sucesión griego, hasta que los romanos conquistan el mundo antiguo. Bueno, toda esta noción nos lleva un poco a aprender, porque yo les decía ayer que estudiando Primera de Corintios, la palabra de Dios nos da testimonio de que el apóstol Pablo, cuando llegó a Corinto, que estaba hoy
estaba en lo que hoy es Grecia, en la puntita de abajo, como está la bota de Italia más a la izquierda, usted más a la derecha, creo que es en el Peloponeso, está allí Corinto. Una ciudad tan importante que tenía dos puertos, uno daba al mar Egeo y otro daba al mar Jónico. Por eso digo, me hubiera gustado tener un mapa acá para mostrarlo. A esa importante ciudad, imagínense la cantidad de marineros y extranjeros que pasarían allá, porque era, en el mundo antiguo era dar toda la vuelta ahí, era salir de Cesarea, que estaba un poco más arriba de Israel, allí en lo que hubiera sido, en lo que era Fenicia, Tiro, Sidón. De allí de Cesarea salían todas las embarcaciones, iban costeando todo lo que era Asia, costeaban lo que era Macedonia, llegaban allí a Grecia, seguían a Italia, un poco más adelante, iban a España, volvían por abajo, por la parte que daría a lo que sería África, y allí en Egipto. Entonces, había allí como en su momento los chinos tuvieron la ruta a la seda, había una ruta allí que era una ruta comercial, una ruta conocida, donde se llevaban adelante incluso muchos de los viajes misioneros, responden un poco a la disponibilidad que hay de transporte. Algunos viajes se hacían en tierra, pero los que se hacían por mar, muchas veces iba tocando esas importantes ciudades. Y sería importante esta, que tenía dos puertos, ¿no? Y enfrente, nosotros que estamos en Colonia, por ejemplo, estamos en Uruguay acá, en la ciudad de Colonia, y enfrente hay otro país, dividido por el río de la Plata, que se llama Argentina, y una importante ciudad que se llama Buenos Aires. Bueno, así era más o menos lo que pasaba. Si usted mira el mapa, tiene en la parte de abajo de lo que es Grecia hoy, tiene Corinto, y mirándolo en el mapa, a la izquierda, enfrente de Grecia, tenía Éfeso, que estaba en Macedonia, estaban en lo que es Asia Menor hoy. Esas dos ciudades estaban estrechamente ligadas con lo que nosotros podemos leer que pasó en Primera de Corintios, capítulo 1. También es importante que nos situemos en qué momento el apóstol Pablo llega a Corinto. Ve el capítulo 18, acá de hecho dice, Pablo en Corinto. Pablo llegó a Corinto en el segundo viaje misionero, ¿tá? Y ahí se queda 1 año y medio y funda la iglesia. Primero fue a la sinagoga. Allí se convierte el principal de la sinagoga, que se llamaba Sóstenes. Él y su familia se convierten, y luego los judíos tienen celo y medio que lo empiezan a perseguir. Dice, bueno, ahora me voy a los gentiles, dice Pablo, estando en Corinto. Por eso yo ayer le decía a los hermanos, cuando Pablo habla, me voy a predicarle a los gentiles. ¿Cuáles eran los gentiles que había en Corinto? Los griegos que vivían ahí. Entonces va y le anuncia a los griegos. Luego son los propios griegos, después de 1 año y medio, que se levantan en contra de él. Entonces primero va y predica en el lugar de reunión de los judíos, en la sinagoga. Se convierte Sóstenes y su familia. Y luego va y forma una iglesia. No nos dice si se reunían en una casa o si se reunían en un templo, pero se forma allí lo que se conoce como la iglesia de Corinto, donde el apóstol Pablo queda 1 año y medio. Sóstenes está con él y conoce a un matrimonio llamado Priscila y Aquila, que hacían lo mismo que Pablo, fabricaban tiendas, y estos compartían una misma fe y estuvieron allí unánimes predicando la palabra de Dios. Priscila y Aquila, si usted lee Romanos capítulo 16, va a ver que eran los dueños de casa de la iglesia que estaba en Roma. Había habido un edicto del César que todos los judíos debían salir de Roma, y por eso Priscila y Aquila se habían ido a radicar a Corinto, y ahí conocen a Pablo. Cuando se levantó la persecución, de la cual usted puede leer en el versículo 18, Pablo sale de allí. Dice, el título del versículo 22 dice, Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Sale de allí y queda en Éfeso
que era la ciudad que estaba enfrente, en Macedonia, allí se queda Priscila y Aquila. Y con Pablo, aunque no dice, ¿sabe quién se va? Sóstenes, el principal de la sinagoga. Pablo, luego que se va de aquel lugar, le envía una carta a la iglesia que había dejado constituida después de 1 año y medio de trabajo en Corinto, y en el capítulo 1, versículo 1 de 1 de Corintios, dice: el hermano Pablo y el hermano Sóstenes a la iglesia que está en Corinto. Así que aquel hombre que se había convertido había acompañado a Pablo y estaban escribiendo en conjunto esta carta dirigida a la iglesia. Había un problema con aquella iglesia, y el problema se da luego de la partida. Se fue Pablo, se fue Sóstenes, se fueron Priscila y Aquila. Pablo y Sóstenes siguieron su viaje. Priscila y Aquila se quedaron en la ciudad de enfrente, en Éfeso. Y Pablo, dice, arranca el tercer viaje misionero. En este interín, en el capítulo 18, versículo 24, nos habla de un predicador, de un misionero que aparece allí en Éfeso, donde se quedó Priscila y Aquila. Aparece Apolo. Ese Apolo venía de Alejandría, que es lo que mencionamos hoy, aquella ciudad con una cultura bárbara, donde se implementaron las primeras universidades del mundo, y llega allí con un montón de conocimiento. Es como si hoy uno tuviese conocimiento. A mí me ha interesado en los últimos tiempos estudiar un poco acerca de la teoría de la relatividad, que es relativamente difícil. Hoy está muy bien explicada, entonces la podemos entender. Y cuando veníamos en la ruta vimos un accidente de un auto allí en la radial de Artillero, un auto que se acababa de chocar una columna, y ahí vino un patrullero, pusieron todos conos, y el Aisha a veces viene, el hijo mío más chico, sin ponerse el cinto. Le digo, ponete el cinto. Le digo, porque nosotros estamos viajando, le digo, la velocidad relativa, venimos a 90 kilómetros por hora. Si yo choco el auto que va adelante, que va a 80, es como si chocara a 10 kilómetros por hora, algo que está quieto. Pero si yo me choco una columna, le digo, vos seguís con la aceleración que venimos, 90 kilómetros por hora, y tu cabeza va a ir a dar al parabrisas que está adelante. Digo, y si me choco al auto que viene de frente, y el auto que viene de frente viene a 80, yo vengo a 180, como chocar contra una pared a 160, porque las velocidades se suman. Por eso es la teoría de la relatividad, es que todo es relativo al que está viendo la acción del movimiento. Esto es irrelevante para contarle un testimonio de algo que pasó, un accidente que pasó mientras veníamos. Pero le quiero decir que cuando uno tiene un conocimiento en un área determinada y puede hablar de esa área, para el que no la domina, dice, qué interesante, cuánto sabe. Eso pasaba con Apolo. Apolo no sabía la teoría de la relatividad, porque no había salido el hombre Einstein, y él había postulado, pero sabía un montón de otras cosas. Como le decía, estaban tan avanzados que existía en aquellos días una computadora mecánica que se han encontrado los restos, y la puede ver, ¿no? Es totalmente indudable. La autenticidad está datada con el carbono 14, que le da qué año es, y se sabe que era un regalo que se llevaba al César. Con esto, hermano, lo que le estoy diciendo es que él iba y tenía un discurso interesantísimo, porque sabía un montón de todo, pero no sabía con exactitud acerca del camino de Dios. Entonces usted puede leer acerca de Apolos en Efeso. Fíjese que este hombre viene de Alejandría, que era el lugar culturalmente más prominente del mundo antiguo, y va a Efeso, que era una ciudad importantísima, donde también habían estado los griegos, y donde había un montón que se pensaban que sabían, ¿no? Y llega Apolo, y sabía más que ellos. Entonces era poderoso, argumentando lo que él decía, y mucha gente le prestó atención por lo que sabía. Pero en lo que respecta al plan de salvación de Dios, no sabía mucho. Dice, entonces, habiéndolo escuchado, tomándolo aparte Priscila y Aquila, recuerda a sus colaboradores de Pablo,
dueños de la casa donde la iglesia de Roma se reúne, que habían trabajado con Pablo en Corinto y se habían quedado en Efeso, cuando escucharon a este predicador, a este joven predicador, hablar, se dieron cuenta que no sabía con exactitud el camino de salvación de Dios. ¿Qué le quiero decir eso? Uno puede saber un montón de cosas de este mundo y estar ahí y decir, sí, pero si me porto mal, pierdo la salvación. La salvación es un don de Dios y no puede perderse. Usted fue siempre salvo o siempre ha sido condenado. No hay ningún lugar a duda porque la salvación es un regalo de Dios que no se pierde. No nos dice cuál era el desconocimiento en lo cual tuvieron que ilustrarlo mejor del plan de salvación de Dios. Pero lo cierto es que lo llamaron aparte y le explicaron mejor. Y lejos de resistir la verdad de Dios, Apolo empezó, dice, no sabía que esto era así, empezó a predicar la verdad. Entonces, le pareció bien a este matrimonio decirle a los hermanos de la iglesia que estaba en Efeso, dice, vamos a ayudarlo, que vaya y predique en la ciudad enfrente, en Corinto, donde nosotros nos tuvimos que ir, Priscila y Aquila, Sóstenes y Pablo, se habían tenido que ir. Dice, ahora que sabés la verdad, Apolo, vos serías de utilidad yendo a la iglesia de Corinto. Y ahí lo encaminan y va a Corinto. En todo este interín, en la iglesia había varias familias, Primera de Corintios capítulo 1, y el apóstol Pablo hace referencia, y otra de las cosas que debemos aprender de acá, es que el apóstol Pablo no dice, acá hay un dicho popular, dice, me contó un pajarito, ha escuchado ese dicho, ¿no? La gente dice, me contó un pajarito que vos hiciste esto, que vos dijiste esto, que... No, los pajaritos no hablan, salvo algún loro que repite nomás. El apóstol Pablo, hermano, con claridad dice, yo he sido informado por tal familia de que está pasando tal cosa. Cuando uno habla la verdad de Dios, hermano, uno dice, no anda diciendo, pero no digas nada que yo te dije. No, si algo está mal, hermano, uno tiene que ir y hablar y decir, mire, esto está mal. Si no lo escucha, díselo al hermano. Y se ve que el apóstol Pablo habló a la iglesia, la familia de Cloé, habló a la iglesia, no hicieron caso, y le escribieron al apóstol Pablo y dice, mire, apóstol Pablo, está pasando tal cosa. La problemática está en 1 Corintios capítulo 1. Es relativamente irrelevante, pero es importante saber cuál es el procedimiento a seguir cuando algo está mal y uno tiene que transmitirle ese error a otra persona. ¿Cuál era lo que estaba pasando allí? 1 Corintios capítulo 1. Dice, he sido informado por los de Cloé que hay divisiones entre ustedes. Y hay algunos que dicen, yo soy de Pablo, porque Pablo fue el que fundó la iglesia. Otros dicen, yo soy de Cefas, que era el nombre de Pedro. Dice, si usted recuerda, Jesús le cambió, dice, tú eres Cefas, dice, pero te llamaré Pedro, dice, y sobre esta revelación fundaré mi iglesia, etcétera, etcétera. Jesús le cambió el nombre, le llamó Cefas, pero entonces está hablando de Pedro. Entonces uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y otros estaban obnubilados, como se dice hoy, estaban allí sorprendidos. ¿Cómo predica? Qué bien predica Apolo. Dice, yo soy de Apolo. Y el apóstol Pablo le escribe entonces a esta iglesia y dice, ¿cómo es posible? Dice, yo no bautizo mucho, porque Dios no me envió a bautizar. He bautizado unos pocos, pero cuando lo bauticé a los que bauticé, ninguno fue bautizado en el nombre de Pablo. Fueron bautizados en el nombre de Cristo. Entonces, el encabezado del título que está en 1 Corintios dice, ¿está dividido Cristo? Y entonces llama a la reflexión a esta iglesia de no formarse allí sus candidatos, sus caudillos, es decir, a mí me encanta este hermano, me encanta este otro hermano, porque esa era la visión. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro o Cefas, yo soy de Apolo. Y Pablo llama la atención. Pablo, como yo lo dije el domingo pasado, no tenía problema para reprender, incluso llegó a reprender a Pedro en Antioquía, porque Pablo, si algo estaba mal, y lo corregía. Se separó en el primer viaje misionero de Bernabé, porque el sobrino de Bernabé, Juan Marco, había abandonado la misión y después se quiso sumar al segundo viaje. Pablo dijo, no,
a mí no me parece bien llevarlo porque él abandonó la tarea en la mitad del camino. Le voy a dar un ejemplo, como que estemos tocando una canción, a alguien no le gusta y deja de tocar el instrumento en la mitad de la canción. Y después dice, bueno, ahora voy a tocar en la otra. No. Estamos sirviendo al Señor, tocamos la canción de principio al fin y si nos enojamos y no quisimos tocar, no vamos a seguir tocando hasta que las cosas hayan sido corregidas. Y fueron corregidas y el apóstol Pablo después escribe, se ve que Juan Marcos se arrepintió y el apóstol Pablo le dice, encamínenlo, ayúdenlo a la iglesia cuando Juan Marcos estaba visitando después las regiones. No es que el apóstol Pablo tenía un corazón endurecido donde no podía perdonar, sino que sabía que había consecuencias de hacer las cosas mal. Y hermano le escribe a esta iglesia y le dice, ustedes no pierdan de vista, somos todos servidores de Dios. ¿En qué orden? Cuando uno va al campo, puede ir uno y plantar, puede ir otro y echarle agua. Y entonces Pablo usa esa analogía y dice, Pablo plantó, porque Pablo fundó la iglesia de Corinto. Apolo cayó después a una iglesia que ya estaba formada y regó, es decir, siguió instruyendo en el Señor a los que llegaron. Pero, dice Pablo, el crecimiento lo dio Cristo, el crecimiento lo da Dios. Y hermano, ¿cuál es la lección que aprendemos de todo esto? La lección es que toda la honra, toda la gloria, todo el loor, toda la adoración es al que está sentado en el trono, como la canción que cantamos, al Cordero de Dios, a Él sea la alabanza, la honra y el poder. Y hermano, que nadie pueda atribuirse ninguna gloria, ningún mérito, porque todo se lo debemos al Señor. Eso le transmitió el apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto. ¿Sabe que si estudiábamos solo Primera de Corintios y no sabemos la cosa de lo que pasó en Hechos 18 y en Hechos 19, no entiende ni la mitad de la cosa? Pero cuando aprendemos a escudriñar la Escritura, hermano, podemos entender todo, cuál fue el proceso, qué es lo que estaba pasando ahí, qué aguas estaba navegando el apóstol Pablo, porque ya estaba al final del segundo viaje misionero, a inicios del tercer viaje misionero, ya había aprendido mucho en el camino, porque también el apóstol Pablo aprendía, de la misma manera que nosotros, hermanos, hemos venido a este lugar y estamos con nuestra mente abierta, con nuestro corazón abierto, para poder recibir del Señor, para poder aprender, y no para aprender y quedarnos con el conocimiento, para hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas. Ya no está en medio nuestro Pedro, Juan y aquellos otros discípulos que lo acompañaban. Hoy fue tarea del pastor Renzo, es tarea mía, y estoy esperando, hermanos, que se levanten acá nuevos siervos de Dios, que digan, yo tengo una palabra para compartir, que diga, como yo le invité a Rol hoy, preparate una canción y vení a participar como hizo Elijah, como ha hecho Danilo con Rachel, hermano, que cada uno pueda estar buscando en alguna manera, o yo tengo un testimonio, yo tengo, ¿qué ha hecho Dios, hermano? O tenemos el talento escondido, o estamos haciendo un buen uso. Así que yo le invito, cuando alguien tenga algo para compartir, de que nos esté comunicando esas cosas y pueda también ser de bendición a la iglesia, porque el Señor le va a pedir cuenta y cuidadito de tener el talento enterrado. Que Dios los bendiga a todos.